en esta noche, por permitirnos estar aquí reunidos. Dios, gracias. Padre Santo, dice tu palabra que tú das fuerzas al cansado y multiplicas al que no tiene ninguna, Señor. En esta noche, Señor, clamamos, Dios, a ti, Padre. Danos fuerzas, Señor. Dios, de donde no las hay, tú seas, Señor, trayendo, Dios, fuerza a nuestro cuerpo, Señor. Padre, reprendemos todo sueño, todo cansancio en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Y te pido, Señor, que tú seas tomando control de mi vida, Señor. Mi mente, mi corazón, mi boca, Señor, sean hablando solo tu palabra, Dios. Y que sea tu nombre glorificado por sobre todo nombre, Señor. A ti sea la gloria, la honra, el honor y el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, entonces estamos en Santiago 1, capítulo 1, versículo 2. Y vamos a seguir hablando del tema que empezamos ya desde el día viernes. Y el día domingo hablamos de que somos transformados o que pasamos por un proceso. De hecho, hoy al mediodía les compartí la prédica del día domingo. Y hoy vamos a seguir hablando con esto. Entonces, Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también marchitará el rico en todas sus empresas. Bueno, pues vamos a meditar en este pasaje de la Escritura. Y lo primero que nos dice Santiago, ¿sí? El apóstol Santiago, dice que tenemos que gozarnos cuando estamos en diversas pruebas. ¿Quién se goza cuando está en pruebas? Nadie, ¿no? Pero dice la palabra que tenemos que gozarnos. ¿Por qué? Porque dice que la palabra que cuando Dios te prueba, no te tienta, porque más adelante este mismo pasaje dice que nadie diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta. Dios te prueba. ¿Qué es lo que prueba? Tu fe. Porque dice aquí la palabra, ¿verdad?, que el producto de la prueba es paciencia. Pero dice que la paciencia debe tener su obra perfecta o completa, ¿sí? Para que seamos perfectos y cabales, dice, sin que nos falte cosa alguna. ¿Qué es esto? A veces confundimos la paciencia con conformismo, ¿sí? A veces estamos pasando diferentes pruebas y como vemos, ¿verdad?, que la situación como que no mejora, sino que se mantiene ahí. Nosotros estamos orando al Señor, orando al Señor, orando al Señor, ¿verdad? Esa es en donde ponemos nuestra paciencia y donde ponemos nuestra fe. Pero pueden pasar dos cosas. Así que en la paciencia nosotros encontremos la fortaleza para esperar la respuesta de Dios, o puede ser que caigamos en el conformismo. Es decir, ok, pues ya, ahora sí que como dicen algunos por ahí, esta es la cruz que me tocó cargar. No. Tenemos que saber que cuando nosotros estamos pasando una prueba, ¿sí?, Dios está trabajando con nuestro carácter. Dios está trabajando con nuestro interior. Dios quiere que salgamos de esa prueba victoriosos, que salgamos de esa prueba convencidos de quién es Dios, que salgamos de esa prueba sabiendo que todo lo que pidamos al Señor, Él nos lo dará. Dice, todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibiréis. Pero también aquí el libro de Santiago dice, en uno de los capítulos más adelante dice, pero algunos piden y no reciben porque piden mal,
porque piden para su propia concupiscencia, es decir, para sus propios placeres. Y no es así. Tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, por ejemplo, si yo tengo en mi familia gente que todavía no ha venido a los pies de Cristo, y yo estoy pidiéndole al Señor, pero pidiéndole con fe, Dios me va a responder. Ayer justamente estaba oyendo en la mañana una prédica acerca de las oraciones que Dios siempre responde. Y entre ellas está la oración por la conversión de nuestros familiares. ¿Por qué? Porque es algo que Dios quiere. Dios quiere que todos y cada uno de los hombres, dice, que ninguno se pierda, que todos vengan al conocimiento de Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Dice, por eso es que Él ha tardado o ha retardado más bien su venida. Dice, algunos lo tienen por tardanza, pero no es otra cosa más que Dios siendo paciente y queriendo que todos y cada uno de los hombres vengan al conocimiento de Él. Entonces, si tú le pides a Dios, pero creyendo, y ahí la diferencia. Tú le puedes pedir a Dios, Señor, yo quiero que tú cambies, ¿verdad?, la vida de mi esposo, de mi hijo, de mi hermano, de mi tío, de mi padre, de mi madre, etcétera, un familiar. Yo quiero, Señor, que tú te le reveles a él. Pero solo lo oras así, digamos que ligerito. Tú necesitas realmente comprometerte con esa oración. Es decir, esa oración tiene que ir impregnada, ¿verdad?, de tu pasión. ¿Sí? Es decir, yo quiero que se convierta, Señor, pero es realmente algo, ayer en la mañana creo que estábamos en la oración, decíamos, es urgente que Dios se manifieste en nuestras vidas. Pues casi sí, que con esa urgencia tú le tienes que decir a Dios, Señor, me urge que fulanito, sutanito, menganito venga a tus pies. Yo quiero, Señor, que tú cambies su carácter, que tú hables a su mente, que tú hables a su corazón, que tú transformes su vida, pero con una pasión, ¿sí?, que tú sientas propia esa oración, es decir, que tú te adueñes de esa petición. Y entonces el Señor, ¿verdad?, porque tú mismo estás poniendo tu ser en ella, lo va a responder. Número uno, porque es la voluntad de Dios. Otra oración que podría responder Dios, o que siempre responde, es cuando tú oras por sanidad. Dice la palabra que en la cruz del Calvario Jesús se llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, y que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Dice, fuimos pasados, es decir, ya fue hecho. Entonces, si yo estoy pidiendo a Dios por sanidad, Dios me va a responder. Pero si yo pido igual, en el mismo sentido, ¿sí?, apasionadamente, no conformista. Por eso les decía yo que va a pasar cuando yo estoy en la prueba, o digamos que vamos así a imaginar una línea, ¿no? Esa prueba o me va a llevar para abajo o me va a llevar para arriba. Si yo, a través de esta paciencia que voy a estar practicando en la prueba, hallo la fe para creerle a Dios por ese milagro que estoy solicitando, o por esa ayuda que estoy solicitando, entonces estoy subiendo y estoy yendo hacia un nuevo escalón, hacia una nueva gloria, hacia un nuevo conocer en el Señor. Pero si yo, al estar en esta prueba, caigo en el conformismo, yo voy para abajo, porque entonces acepto algo que no es la voluntad de Dios. Dios nada más lo está permitiendo. ¿Para qué? Para que yo crezca. Pero si yo, al pasar por esta prueba, caigo en el conformismo, entonces ahora sí que, como que digamos, reprobamos la prueba. Hablábamos, por ejemplo, de la enfermedad. Si después de, ¿qué les gusta?, 6 meses de estar orando, tú dices, bueno, creo que ya Dios no me quiere sanar, tú estás cayendo en conformismo, tú ya perdiste. Todos los días hasta el final, hasta que Dios cumpla eso, tú tienes que seguir con la misma fe, con la misma esperanza, con la misma confianza,
con la misma paciencia. Señor, te estoy pidiendo por esto. Señor, yo creo en ti, yo creo en tus promesas, ¿sí? Y tienes que ir a la palabra y declarar la palabra. Señor, por tus llagas fuimos sanados. Señor, tú llevaste en la cruz del Calvario todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias. Señor, dice tu palabra, Señor, que si nosotros ponemos, ¿verdad?, nuestras manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Si la enfermedad no es tuya, la enfermedad es de algún familiar, pues impon manos. Sí. Señor, yo clamo a cada una de las promesas que están en tu palabra y las declaro, y las declaro, y las declaro, pero no de forma metódica, ¿sí? Así como por repetirlas, no. Tienes que creerlas, ¿sí? Porque la palabra es viva y eficaz si la crees. Por eso es que aquí más adelante dice que nosotros, en el versículo 19, tenemos que ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Cuando eres un hacedor es porque tú estás tomando esa palabra, la estás haciendo tuya y la estás llevando a práctica. ¿Sí? Si dice la palabra, tú pondrás las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, entonces tú vas a tomar esa palabra, tú la vas a guardar en tu corazón, la vas a creer, y después cuando tengas la necesidad tú vas a decir: Señor, en el nombre de Cristo Jesús, dice tu palabra que si yo impongo mis manos sobre los enfermos, ellos sanarán, no por mí sino por ti, porque estas señales seguirán a los que creen. Y yo creo en ti, yo creo en tu palabra, yo creo en tu poder, yo creo en que tú resucitaste al tercer día de la muerte y que ahora estás a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Y dice tu palabra que todo lo que pidiéramos al Padre en tu nombre, tú lo harás para que el nombre del Padre sea glorificado. Y después, si quieres unirte con otros en oración, dice: Padre, dice tu palabra que si 2 o 3 se pusieran de acuerdo, lo que pidiéramos aquí en la tierra será hecho, Señor. Y lo que ataremos será atado, y lo que desataremos será desatado. En el nombre de Cristo Jesús. Y siempre en el nombre de Cristo Jesús. Pero yo tengo que agarrar esas promesas, yo tengo que agarrar esa palabra y creerla. No repetirla por repetirla, sino tengo que hacerla mía, llevarla a mi corazón y creerla. Y entonces eso me permitirá tener la fe para vencer. Entonces, por eso es que dice el versículo 4: mas tengan la paciencia, su obra completa. ¿Cuándo será la obra completa? Cuando tú veas la respuesta de Dios sobre tu vida. Ahí estará la obra completa. Tú vas a recibir de parte de Dios eso que estás pidiendo. ¿Por qué? Porque lo creíste, porque lo esperaste, porque confiaste en Dios, porque estabas ahí día y noche, sin importar lo que veías, tú estabas creyendo, hablando las cosas que no son como si fuesen, dice la palabra. Tú estabas ahí sin importar si los demás se burlaban, sin importar si los demás decían: no, tú estás loco, ¿qué va a pasar eso? Deja ya de estar haciendo locuras. Tú seguías ahí, te mantenías y decías: yo creo en un Señor vivo y yo sé que mis ojos lo verán, así como lo decía el santo Job. Si yo sé que mi Redentor vive y yo sé que un día lo veré, esos mismos ojos lo verán. Y así sucedió. ¿Por qué? Porque él se mantuvo paciente en la prueba. En la prueba él no dijo: bueno, pues ya ¿qué voy a hacer? Su mujer le dijo: ya todavía estás vivo, ya mejor maldice a Dios y muérete. Pero él dijo: no, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Dios está vivo, yo sé que Dios tiene poder, yo sé que Él, ¿verdad?, me va a levantar y Él que me va a redimir de esta situación, porque yo creo que yo no hice nada injusto delante de Dios, sino que esto simplemente vino por alguna otra razón. Y Dios, ¿verdad?, le recompensó de acuerdo a su fe. Entonces, nosotros necesitamos que la palabra que nosotros conocemos en las diferentes pruebas, nosotros la pongamos por práctica. ¿Sí? La atesoremos primeramente en nuestro corazón. ¿Saben qué es lo que dice la palabra acerca de María? Dice la palabra que María, todas las cosas que Dios le decía acerca de Jesús, ella las guardaba en su corazón. Cuando el ángel vino y le dijo: oye María, mira que vas a tener un hijo. ¿Y cómo va a ser esto? Bueno, va a venir el Espíritu Santo sobre ti y llamarán al niño Hijo de Dios o Santo de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él mismo será el que lo conciba. Y bueno, ella dijo: hágase conforme a tu palabra.
dice que se lo guardó en su corazón. Y cuando Simón, el día que lo fueron a presentar en el templo, habló, ¿verdad?, bendición, habló profecía acerca de Jesús, ella, dice la palabra que ella todo eso lo guardó en su corazón. Toda palabra que tú escuches, tal vez en ese momento no estés pasando por alguna situación en particular, pero toda promesa que tú escuches, toda promesa que tú leas de la palabra, de la escritura, guárdala, atesórala en tu corazón, porque no sabes el día que tú vas a necesitar de esa palabra, porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Porque dice la palabra que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Y no solo hablamos solo de la salvación, sino asimismo de todos los milagros, de las sanidades, de la provisión. Con el corazón se cree. ¿Por qué? Porque ahí está guardada la palabra. La palabra está guardada en tu corazón. Porque dice la palabra, no está lejos, sino está cerca en tu corazón. Ahí está la palabra, ahí tiene que estar. Si toda promesa que tú has escuchado de parte de Dios que está ahí en su escritura, tú asesórala en tu corazón, y entonces cuando venga la situación, tú la vas a sacar y con ella vas a obtener victoria. Así fue como Jesús venció a Satanás, ¿verdad? Toda esa palabra estaba en su corazón. Hoy estaba escuchando precisamente ahí en lo que estaba ayudando en unas cosas en la casa. Escuchaba yo un predicador que decía, Dios escogió el matrimonio que tenía que cuidar de Jesús o que tenía que enseñar a Jesús. O sea, María y José no fueron seleccionados al azar. Dios sabía que ellos eran capaces de enseñar a Jesús. Alguien le tenía que enseñar a Jesús. Y entonces, ¿verdad?, ellos le inculcaron a Jesús todo lo que sabían, y estaba la palabra atesorada en su corazón. Tanto que cuando fueron a Jerusalén, al templo, ¿verdad?, él puso a practicar toda esa palabra que ya estaba en su corazón. Y empezó a discutir, si así lo podemos decir, con los sabios de ese momento. Mientras que todos iban de regreso a su casa, ¿verdad?, él se quedó ahí, y después llegaron, y cuando se dieron cuenta que se había quedado, regresaron José y María y dijeron, bueno, ¿y qué haces tú aquí? En los negocios de mi padre me conviene estar. Pero era la palabra. Incluso los sabios se admiraban del conocimiento que tenía la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra estaba en su corazón, pero asimismo también de ese corazón brotaba toda esa palabra y le daba entendimiento. Y entonces cuando fue investido con el poder del Espíritu Santo, después de ser bautizado por Juan el Bautista, y dice la palabra que el Espíritu Santo se lo llevó 40 días al desierto, dice que después de los 40 días tuvo hambre. Y entonces vino Satanás a tentarlo. Y le dijo, bueno, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Y cómo fue que se defendió? Con la palabra. No solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así las otras dos ocasiones, igual, Satanás lo tentó, pero ¿cómo venció Jesús? Con la palabra. Entonces, cuando tú estés pasando una prueba, cuando tú estés pasando una situación en tu vida, llámese economía, llámese salud, llámese algún conflicto en tu familia, en el trabajo, en los negocios, cualquiera que sea la situación que esté pasando sobre tu vida, tú tienes que sacar de tu buen tesoro, el corazón, la palabra, la promesa que Dios ya antes te dio a través de la Escritura. Y entonces en ese momento tú vas a sacar la palabra, la vas a creer, la vas a confesar y vas a esperar. Vas a esperar la respuesta de Dios. Porque si tu oración es conforme a la voluntad de Dios, puedes estar seguro que la respuesta es sí. Pero probablemente no sea inmediata. Probablemente tengas que esperar un momento. ¿Por qué? Porque Dios quiere probar tu paciencia. Dios quiere probar tu corazón. Dios quiere probar cómo reaccionas, ¿verdad? Eso estaba diciendo hoy mi esposa cuando estábamos en oración. Dios quiere probar cómo reaccionas tú ante una situación, aun cuando ya sabes que la respuesta de Dios es sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo vas a tú
a esperar y cómo vas a confiar en Dios, aunque veas que todo alrededor parece todo lo contrario, pero tú dices, yo sé que Dios ya me ha dado esta petición. ¿Por qué? Porque número uno, va conforme a su voluntad. Número dos, yo creo en Él, y yo creo en esta palabra, y yo creo en esta promesa. Y yo sé que en su momento yo lo veré. ¿Cuándo? No lo sé, pero yo lo sé que lo veré. Y lo veré cumplido en mi vida, y lo veré, me gozaré, y entonces mi paciencia, ¿verdad?, tendrá su obra perfecta. Porque cuando yo tenga paciencia, entonces ¿qué va a venir a mi vida? Gozo. O sea, cuando se complete esta paciencia, ¿qué va a venir a mi vida? Gozo. El ver la respuesta de Dios va a traer gozo a mi corazón, va a traer paz a mi corazón, y va a traer una nueva nivel de fe acerca de Dios. ¿Por qué? Porque yo ya habré visto y habré comprobado la fidelidad de Dios. Yo habré comprobado el poder de Dios. Yo habré comprobado que Dios es bueno y que su palabra es fiel y verdadera. Amén. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que pasar por diferentes pruebas. Y no tenemos que aferrarnos de las cosas materiales. Es por eso que aquí en el versículo, empecemos por el versículo 6. Pero dice, pero pida con fe, no dudando nada. ¿Sí? O sea, nada. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que un poco de levadura leuda toda la masa. Así que cuando de repente una pequeña duda entra en tu vida, automáticamente como que eso ya se echó a perder y hay que volver a empezar. No dudando nada, porque el que duda, dice, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sí? Entonces, lo que yo pida, lo tengo que pedir con fe, creyéndolo. Porque si al ratito, ahorita digo, no, pues sí, yo creo que sí, Dios me lo va a dar. Pero al ratito digo, híjoles, no estoy seguro si realmente es la voluntad de Dios. Ya dudé. Y ya me fui del otro lado. Y ahora tengo que regresar de nuevo a volver a empezar. Y dice ahí que entonces es como las olas del mar. De repente estás arriba, de repente estás abajo. De repente otra vez estás arriba, de repente otra vez estás abajo. Y eso no te va a permitir, o lo que va a hacer es que va a trazar la respuesta de Dios. Porque Dios lo que espera de ti es una fe total, sin ninguna duda. Porque es imposible agradar a Dios. Dice que el que no tiene fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Él crea que le hay y que es galardonador. Es que quiere decir que todo lo que le pidas, Él te lo va a dar. Amén. ¿No dice Mateo 7 así? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Entonces, porque todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca halla, y el que toca se le abrirá. Entonces, si es una promesa de Dios, ¿por qué voy a dudar de que lo que yo le estoy pidiendo a Dios, ahí está? Simplemente tengo que ser constante, porque aquí es de lo que nos está hablando. No ser de que un día sí, un día no, un día sí, un día no. Si voy a pedirle algo a Dios, hasta que obtenga yo la respuesta de Dios. Sí, no o espera. Esas son las tres respuestas de Dios. Sí, no o espera. Y después entonces dice el versículo 9: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero que el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. ¿Qué quiere decir aquí? No te fijes en tu condición actual. Si ahorita no tienes, si el Señor te lleva más, gloria a Dios. Y si de repente tienes, pero por alguna razón lo pierdes, gloria a Dios. En algún momento Dios te lo volverá a dar, como pasó con Job. ¿Sí? Job era un hombre rico, y por obra de Satanás perdió absolutamente todo. Pero él dice, no dejó de creer en Dios,
no dejó que esta situación lo llevara a blasfemar en contra de Dios, sino que al contrario, ella estuvo paciente esperando, aunque su piel, ¿verdad?, le ardía, yo creo que de esa tiña que tenía en la piel, ¿verdad?, dice que no encontraba consuelo con nada, porque se echaba ceniza y nada lo consolaba, pero él estaba ahí, paciente, sabiendo que su Redentor vive. Y al final del libro de Job, nosotros vemos como Dios duplicó lo que tenía originalmente. ¿Sí? Entonces, no te aferres a las cosas materiales. Lo que tengas ahorita, como hablábamos el otro día, con nada venimos a este mundo y con nada nos vamos a llevar. Nada absolutamente. Todo se queda. Entonces, las cosas, dicen que a veces las cosas materiales son para resolver, ¿verdad?, algunos males. Entonces, no nos aferremos a las cosas materiales. No nos aferremos a lo que, mucho o poco que tengamos. Aferrémonos a lo que en lo que sí somos ricos. Porque dice la palabra que nuestros tesoros no tienen que estar aquí en la tierra, sino tienen que estar en el cielo, donde nadie los va a robar y donde ni el hollín, es decir, el óxido o el moho, ¿verdad?, los va a perjudicar. Allá en el cielo. Ahí está nuestro tesoro. Y dice la palabra que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, nosotros, ¿verdad?, tenemos que atesorar cosas allá arriba. No nos preocupemos por las cosas de este mundo. Este mundo pasará, dice, con todas sus cosas. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, hermanos, ¿verdad?, hoy la palabra es una palabra como que de ánimo, de aliento a que nos esforcemos por creer a cada una de las promesas de Dios. Creamos en su palabra, pero creámoslo realmente. Y cada vez que estemos en una situación, gocémonos. ¿Por qué? Porque sabemos que veremos la gloria de Dios. Si alguna situación viene contra tu vida, no te preocupes, Dios se va a manifestar. Dios se va a manifestar y vas a ver, ¿verdad?, la respuesta de Dios en tu vida. Solamente cree y espera. Cree y espera. Cree y espera, y al final verás la gloria de Dios sobre tu vida. Amén. Bueno, pues vamos a orar. Padre Dios, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. Y sabemos, Dios, que dice tu palabra, así lo estudiamos el libro de Romanos, para los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Es decir, para aquellos que son llamados conforme a tu propósito. Y todos y cada uno de los que estamos aquí sabemos, Señor, que hemos sido llamados para un propósito, Señor. Para anunciar las buenas nuevas de Cristo a toda criatura, Señor. Desde el norte al sur, el este y el oeste, Señor, tú nos has llamado, Señor, para llevar la palabra viva, Señor. Amén. Para llevar las buenas nuevas de Cristo. Que Cristo ha muerto y ha resucitado y que ha pagado el precio por nuestros pecados. Que vengamos todos a arrepentimiento, Señor, y que vengamos todos, Señor, a conciliarnos contigo, porque tú eres un Dios bueno y no deseas, Señor, que nos perdamos en una eternidad sin ti, sino que tú deseas, Señor, que todos y cada uno de nosotros permanezcamos contigo, Señor, por toda la eternidad, más allá, Señor, del fin de este mundo tal como lo conocemos. Dios, gracias por cada hombre, por cada mujer, por cada joven, por cada niño, Señor, que está aquí, Dios. Padre, que esta palabra, Señor, que hemos hablado el día de hoy, sea guardada en cada uno de los corazones, Señor. Sea atesorada, Padre Santo. Yo te doy gracias, Señor, por esta palabra, Dios. La gloria sea para ti, oh Jesús. Señor, gracias, Espíritu Santo, Dios, porque tú, Señor, eres el que ha dictado, Señor, cada una, Señor, de mis palabras. Rey, gracias, Dios. Gracias, Señor, te damos. Dios, Padre, yo sé que esta palabra, Señor, será de bendición, Dios, y que tú fortalecerás, Señor, a alguno que estuviera, Señor, tal vez debilitado, cansado, Señor, pero tú en esta noche le das nuevas fuerzas, Señor,
le das alas como las águilas, fuerzas como las del búfalo, Señor, para seguir adelante creyendo, Señor, en todas y cada una de tus palabras y tus promesas, Señor. Padre Dios, porque lo que han pedido conforme a tu voluntad, Señor, lo verá, Dios, el día de mañana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Porque tú no tardas tu respuesta, Señor, porque tú, Señor, eres misericordioso, Señor, y tú deseas lo mejor para cada uno de tus hijos. Padre, gracias, gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.